Hola amigos, bienvenidos a nuestra casa, el canal de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Transformación. Aquí encontrarás mensajes poderosos y transformadores que te inspirarán y te fortalecerán. Únete a nosotros para crecer en fe, amor y esperanza. Dale me gusta, suscríbete y comparte para que más personas puedan disfrutar de esta maravillosa transformación. Pero ¿sabe cómo usted puede experimentar de alguna manera o identificar más bien? Que de repente usted está con el síndrome de espejito, espejito. Cuando usted siente algo por dentro, viendo cómo otra persona avanza. Cuando nos cuesta el triunfo del otro. Y quiero introducir hablando de lo siguiente. La historia la escriben hombres y mujeres de valor, de mucho valor. Quienes de alguna manera salen de su zona de confort y se abalanzan a una victoria heroica o a desarrollar tal vez algún invento o tal vez traer una solución a una comunidad. Y estas personas marcan los tiempos, las épocas y dejan una huella indeleble en la historia de la humanidad. Nombres como por ejemplo Albert Einstein, Teresa de Calcuta, Tomás Alva Edison marcaron la historia. Y mucho antes de que usted y yo naciéramos, ya se hablaba de ellos. Y probablemente si el Señor no viene por su iglesia en este tiempo, si nosotros no estamos en la historia futura, se seguirá hablando de ellos. Pero también en la historia, o más bien, también la historia la escriben otro tipo de personajes que tal vez no son dignos del aplauso, que no son dignos de imitarles, sino que son llamados históricamente hombres y mujeres tristemente célebres. ¿Qué significa una persona tristemente célebre? Una persona que pasa a la historia, que su nombre toma significado en las páginas y que trasciende históricamente en las épocas, pero no por su buen actuar, no por las cosas que hicieron a favor del mundo, sino por aquellas cosas que marcaron para mal. Como por ejemplo, podríamos hablar de ¿quién? De Hitler. ¿De quién más? Stalin. Bueno, John Lennon, para algunos será todavía héroe. ¿Cómo? Pablo Escobar, ¿cierto? Aquí cercanos. Exactamente, algunos presidentes que terminaron tal vez en la cárcel, etcétera, etcétera. Y vemos, vuelvo y repito, así como muchos escriben para bien, otros son tristemente célebres. En la Biblia también sucede lo mismo. Hay personajes de los cuales nos aferramos para tomar de ellos los mejores argumentos de inspiración. David, Daniel, José, Abraham, Moisés, Pablo, Pedro, entre otros. Y asumimos lo que ellos representan, vuelvo y repito, como una fuente de inspiración para nuestra vida. Sin embargo, en la palabra del Señor también encontramos estos personajes tristemente célebres. Es decir, hombres y mujeres que marcaron la historia bíblica para mal. Como por ejemplo, Caín, Judas, Saúl, ¿quién más? Nimrod, entre otros más. Que hoy los tomamos como ejemplos de malos ejemplos. ¿Cierto? Qué juego de palabras tan curioso, ¿no? El ejemplo de un mal ejemplo. Algo que tomamos como punto de referencia para no cometer las mismas situaciones o los mismos errores. La carta Judas, del apóstol Judas, versículo 11, esto tiene un solo capítulo, versículo 11 en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero. Y como Coré, perecen en su propia rebelión. Ahora, el contexto de este versículo está en un momento y en una época de la historia de la iglesia naciente, del nuevo pueblo de Dios, la iglesia primitiva,
Y esta iglesia que va naciendo desde Jerusalén y extendiéndose por todo el Imperio Romano, empieza a experimentar algo que ya Jesús y el mismo apóstol Pablo habría dicho. Y era que estaban llegando personas a envenenar o a traer una serie de doctrinas y de pensamientos equivocados, en donde le hacía un daño a la gracia y al amor de Dios, permitiendo el libertinaje dentro de la iglesia. Y por eso ahí mismo en Judas, en el versículo 3 y 4, dice lo siguiente: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Miren lo que dice el versículo 4. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Esta fue una situación muy difícil, muy compleja, en la que se encontraba la iglesia en esta época y en la que el apóstol Judas, hermano de Jesús, tomó la tarea de empezar a escribir inspirado por Dios para poner las cosas en regla y nuevamente generar una advertencia pública de aquellas personas que estaban minando a la iglesia dentro de ella. Y yo creo que eso nos da a entender en muchas ocasiones que el peligro más grande para la iglesia no está afuera, está adentro. ¿Aló? Y eso suena muy fuerte, sobre todo para los que decimos estamos firmes en el Señor y creemos en el Señor y amamos al Señor y creemos que todo esto es maravilloso, pero vemos que es dentro de la iglesia en donde se puede hacer más daño y en donde el enemigo históricamente más daño ha hecho. Amén. Ahora, si volvemos nuevamente a revisar Judas en su carta, hablando de las malas intenciones de aquellos infiltrados, usa 3 ejemplos de malos ejemplos, ¿no? Y en este caso trata o trabaja con 3 personajes, los cuales son Caín, Balaam y Coré. Caín, Balaam y Coré. Ahora, de Caín creo que usted y yo tenemos una idea clara, ¿cierto? Caín, en medio de su enojo, se rebela contra Dios al matar a su hermano, por cuanto Dios recibió de su hermano la ofrenda y desechó la ofrenda que él había traído. Creo que todos conocemos la historia. De Balaam, tal vez de pronto por ahí en la memoria decimos Balaam, pero si yo les hablo y le digo la burra que habló a Balaam, inmediatamente decimos, sí, ya, ahora sí ya sé de qué estamos hablando. ¿Cierto? La mula que habló al profeta en el momento en el que el profeta había recibido una ofrenda para maldecir a Israel y se iba a ubicar en un lugar alto y proferir maldición sobre Israel, pero Dios había puesto un ángel con una espada listo y dispuesto para matarlo. Y la mula no quería pasar porque sabía que ahí estaba el ángel, y el profeta, con falta de visión espiritual, insistía golpeando a la pobre mulita, hasta que la mulita lo volteó a mirar y le dijo: oiga, cabezón, lo van a matar, si yo sigo adelante lo matan. Aparte del susto tan tremendo, se revela, ¿cierto? O se muestra más bien, para que no suene parecido, se muestra la rebeldía que hay en un profeta, aparentemente un hombre de Dios, que por causa de la ganancia deshonesta quiere ir en contra del pueblo de Dios. Pero el caso de Coré, escuchar Coré, quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí nunca habían escuchado ese nombre? Levante su mano con sinceridad, sin ningún tipo de problema. Levante la mano, levante sin pena, sin vergüenza. Coré. Y de pronto alguno que ha escuchado, ¿cierto? O de pronto ha leído la Biblia, recuerda en los salmos de Coré, o de los hijos de Coré. Pero hay una historia en particular, ¿cierto?, que quiero que resaltemos. El caso de Coré, que reitero, muy pocos lo tienen en su memoria. Fue una situación que vivió Moisés con un levita, con un servidor llamado Coré. Y esta situación se vio en el marco de una rebelión. Coré se rebeló junto con un grupo de personas a Moisés. Muchas gracias, mi hermana.
Si vemos en este caso, y quiero, digamos, cerrar esta introducción para dar precisamente el nombre de la enseñanza. Si vemos todos estos casos que usa como punto de referencia Judas para expresar un mal proceder, vuelvo e insisto, de una situación que estaba viviendo la iglesia, en donde estaban minando como infiltrados dentro de la iglesia y estaban inyectando cosas negativas a la iglesia. Él usa como punto de referencia tres personajes que con claridad evidencian una temática que es la que quiero tocar hoy. Y le puso un nombre a la temática, ¿cierto? Pero primero quiero darles la temática. La temática, que no significa el título de la enseñanza, tiene que ver con la rebeldía o la rebelión. De eso vamos a hablar hoy, de la rebelión del ser humano, de la rebeldía que hay en nosotros. Pero el título de la enseñanza es No me importa. A lo cual ya inclusive le sacaron canción, ¿cierto? No me importa, 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 no me importa. No me importa. Y tomé esa expresión porque es la expresión que refleja de alguna manera el día de hoy a una sociedad que pierde sus estribos y que ahora hace caso omiso a la norma, hace caso omiso al consejo, a la dirección, a la autoridad. Y terminan casi que con una expresión corporal. ¿Cuál es la expresión corporal de no me importa? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hágale, esa, ¿cómo? Hágala. A ver, ¿cómo? A ver, pastor Roto, ¿cómo hace eso? Cuando uno se quiere rebeldizar, cuando uno tal vez empieza a pensar en que no me interesa, no me importa lo que usted pueda pensar de mí, no me importa lo que usted me dice, termina expresándolo con esa subidita de hombros. Y eso con puchero, ¿cierto, hermana? Ayer nos pasó algo. Estábamos en Medellín, íbamos a tanquear el carro y me metí atravesado. Quedé mal ubicado. Entonces yo empecé como para adelante, para atrás, para ubicarme, pero había un carro que estaba más atrás en la fila. La estación de gasolina tenía una fila bastante larga. Es una estación de gasolina bastante, pues, buena y económica. Entonces yo dije, y llegó un carro por donde yo venía y se paró ahí. Yo dije, ¿será que va a pasar de largo? ¿Qué hago? Y me empiezo a acomodar para que el carro pase. Cuando veo, yo no, voy a quedar muy mal atravesado aquí. Más bien me doy la vuelta y me ubico detrás del carro, del último carro. Listo. Di la vuelta, me ubiqué y el carro que había entrado siguió un poquito derecho y se ubicó ahora atravesado él. Ya no era yo el que estaba atravesado, sino él. Bueno, era una ella. Era una ella. No, porque era una ella, literal. No estoy yendo en contra de nada. Entonces, ¿yo qué hago? Como veo que queda atravesada ella, me echo para atrás para que ella pase. Entonces pasa y mi papá me dice, pilas que se va a meter. Y yo dije, no, ¿cómo se va a meter? Si se dio cuenta que desde el comienzo yo estoy tratando de darle paso. Y me doy la vuelta para acomodarme bien y ahora sí me abro otra vez para que ella pase. Entonces pasa, yo vuelvo y cierro relativamente porque el carro estaba acá, sí, yo estaba aquí. Entonces estoy yo para dar la curva y ella queda por fuera y empieza ella a moverse hacia adelante, hacia atrás y se me cuadra enfrente. Y mi papá se va a meter. Yo dije, imposible. ¿Cómo se va a meter si yo le estoy dando todos los espacios para que se ubique? ¿Cómo se me va a meter? Y claro, arrancan los dos carros que estaban en la fila, arrancan. Cuando yo voy a arrancar, ¡bum!, se me mete. Yo, ¡pi! Y me le pego al pito yo. Padre celestial, bendito Señor. Así me sube el kit. Señor. Padre, la bendigo de todas formas. Y claro, tenía los vidrios polarizados, no se veía quién era. Y yo tratando de... ¿Cómo se me mete? Pero el que estaba enfrente de ella, adelante de ella, perdón,
adelante de ella, se dio cuenta de todo. Y ese bajó los vidrios, llamó a la muchacha de la estación de gasolina y habló y le dijo, y entonces la muchacha llegó, ¿quién iba ahí? Yo le dije, yo le estoy dando el espacio y todavía se me mete. Y yo. Y la muchacha, por eso es que digo que la muchacha va y sí baja, empezó a manotear. Y como había un paso de las, ¿cómo sería? No, o sea, donde nos metimos al final. Ah, no, ¿dónde estabas, mi amor? Donde se carga la gasolina, pero la tenían sellada, la tenían cerrada. Apenas se dieron cuenta, la otra señora empezó a manotear allá, prácticamente diciendo, no me importa, yo me metí. Y de malas. Entonces abrieron el muelle de llenado, lo abrieron por mí. Y entonces yo. Y pasé y yo. Y claro, al muchacho que que le avisó a la estación de gasolina, hermano, gracias. No, sí, hija, ¿cómo empezó? El hombre, sí, ¿cómo se va a meter ahí, hombre, si usted estaba primero? Sí, sí. Pero la expresión de ella, y lo que me causa mucha curiosidad porque hace parte, es una trivialidad, perdón la expresión, una tontada. Pero lo que se vive ahí es el reflejo de una sociedad del vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá. De no me importa y si tengo que pasar por sobre ti para lograr mi objetivo, no me importa. Ya no hay escrúpulos, ya no hay unos elementos fijos en la sociedad como fundamentos. Bueno, gracias al Señor, todavía habían personas, yo casi me bajo, no les miento. Casi yo me voy a bajar. Lo que pasa es que como estaban los vidrios polarizados, yo dije que tal que sea un tipo así bien gigante. Y yo, ¿y usted por qué no me pidió permiso para pasar? Yo se lo hubiera dado. Sí, entonces, me prefiero evitar. Y estoy por dentro, respiraba profundo. Pero, insisto, este es el reflejo de una sociedad sin escrúpulos que no le importa nada. Se pasan los semáforos en rojo y no les importa. ¿Cierto? Viven de una forma indecente y no les importa. Y todo este concepto se une precisamente en esa idea de rebeldía, de rebelión, sobre la cual está sustentada la sociedad hoy en día. Vamos rápidamente, aunque es un poco largo, pero yo quiero ser fiel al escrito a fin de que podamos tener el contexto completo de la historia. Vamos a leer toda la historia. Números, capítulo 16. Números, capítulo 16 dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones. Ojo, 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, es decir, eran gente importante, líderes, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, ¿qué hizo? Se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y que te hizo acercar a ti y a todos sus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, miren lo que respondieron las bellezas: no iremos allá. No me importa. Es poco que hayas hecho venir de una tierra que destile. Uy, miren qué pensamiento tan loco. Están hablando Datán y Abiram, ¿sí? Y dijeron: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destile leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. ¿De dónde habían venido, perdón? ¿De dónde? De la esclavitud de Egipto. Y mire qué está diciendo este.
que los había hecho salir de la tierra que fluía leche y miel. Cuando no hay razón, ¿no? Ahorita hablamos de eso. Impresionante, ¿no? Vamos al versículo 14. Dice, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón y cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Ojo, Moisés, ¿qué les dijo? Vengan ustedes con su incensario y nosotros. ¿Listo? Pero ellos le hablaron a todo el pueblo. Y trajeron a todo el pueblo. O sea, armaron el chismerío. ¿Vale? Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. ¿Qué dijo Dios? Sí, ok. ¿Pero qué quiso decir? Voy a matar a estos y a todo el pueblo que se vino con ellos. ¿Vale? ¿Y qué dijo Moisés? Y ellos se postraron, Moisés y Aarón, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte con toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. O sea, quítense del lugar donde están ellos, déjenlos a ellos solitos, ¿vale? Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán y a los ancianos de Israel, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres muriesen estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. ¿Qué está diciendo? Si estos hombres mueren normalito, entonces yo no soy un hombre de Dios. ¿Qué estaba tratando de decir? Aquí va a pasar algo tremendo. ¿Vale? Va a pasar algo tremendo. Versículo 3. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. ¿Qué? Tremendo. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió ¿a quiénes? A los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Tremenda escena, pero déjeme decirle que ahí no terminó todo. El día siguiente, toda la congregación, ¿qué significa toda la congregación? Todo el pueblo, ¿vale? De los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Aplaudieron a Moisés. Murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Acababan de ver el día anterior el respaldo de Dios, del Dios vivo y poderoso, a la autoridad de Moisés y Aarón, y ahora al día siguiente igual estaban.
Qué tremendos, ¿no? Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Dice, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés, Aarón y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. ¿Quiénes? Moisés y Aarón. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso el incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. ¿Qué dice el versículo 49? Lo lee conmigo, por favor. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Wow, wow, recontra, wow. Impresionante, ¿no? Tremenda historia. ¿Cuántos la habían escuchado completica? ¿Cierto? ¿Cuántos no? Levanten la mano los que no habían escuchado la historia completa. Una historia impresionante. O sea, realmente impresionante. Ahora, lo dije en un sermón anterior y lo quiero recoger nuevamente. Antes, la vida estaba determinada por los especialistas. Es decir, había gente que sabía de un tema y todo el mundo escuchaba a esas personas que sabían del tema. Por eso les hice recorderis de ese famosísimo programa de los que cumplimos más de 40 años, que se llamaba y se titulaba Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. ¿Cierto? Y ahora es todo lo contrario. Ahora todo el mundo es experto porque todos tenemos voz, en especial a través de las redes sociales. Y reitero esto, ¿por qué reitero esto en este momento? Porque tener la oportunidad de expresar lo que yo siento, expresar lo que yo pienso de forma abierta y libre, espontánea y en muchas ocasiones sin filtro, hacer esto ha moldeado la sociedad en la que vivimos y le ha puesto una sobreestima marcada en mis criterios, mi opinión, mi sentir, mi cuerpo, mi vida. ¿Sí han escuchado ustedes eso? Por lo menos eso es parte de la base que se asume como argumento para el aborto. Es mi vida, es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiero. ¿Cierto? ¿Y por qué ahora está todo este sistema que se mueve? Vuelvo y repito, porque el hecho de que todos nos creamos especialistas y tengamos un criterio, una voz que puede ser escuchada en todo el mundo en un solo momento, ha moldeado nuestra cultura y nuestra sociedad, despertando con mayor intensidad la rebeldía en nuestras vidas. Cuando una sociedad tiene ese tipo de fundamentos, se convierte en una sociedad egoísta, ególatra, autosuficiente, soberbia y orgullosa. Díganme si no estoy tratando al máximo de hacer una especie de radiografía, ¿cierto?, de nuestra sociedad actual. ¿Amén? ¿Cuántos estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a encontrar algunas razones de la rebeldía en este pasaje de las Sagradas Escrituras y al mismo tiempo revisarnos nosotros, ¿vale? Uno de los elementos propios de la rebelión, de la rebeldía es, primero yo, no me importa lo demás. Primero yo, no me importa lo demás. Si hay algo que alimenta la rebelión, es el excesivo valor que le damos a nuestro yo. Escúcheme bien. El excesivo valor que tú le das a tu yo alimenta tu rebeldía. Y no estoy hablando de que no sea necesario tener una sana y correcta autoestima. Es más, el segundo gran mandamiento que da Jesús cuando le piden a Jesús que resuma la ley, Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿cierto? Y el segundo es semejante al primero, ¿cierto? ¿Cuál era el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando tenemos eso como parte del resumen de la ley de Dios, entendemos algo. Y es que tú no puedes amar a alguien
si tienes un amor distorsionado por ti mismo. Alguien que no se ama normalmente tiene mucho conflicto en sus relaciones interpersonales. Porque está buscando el amor, la validez, ¿cierto? La validación de otro que él mismo no se ha dado. ¿Aló? Entonces no estoy hablando de eso que es importante. No estoy hablando de que es necesario que nos amemos a nosotros para poder amar a otros. Estoy hablando del amor excesivo hacia nosotros. Ahora, la Biblia aclara precisamente que es necesario tener un buen concepto de nosotros mismos. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, ¿qué dice? Que no tenga más alto concepto. Ojo con lo que dice ahí la palabra. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mira qué interesante. La Biblia dice que no tenga un más alto concepto. ¿Qué quiere decir eso? Que se tiene que tener un alto concepto, pero no un más alto concepto. ¿Sí me van a entender? La base es tener un alto concepto de nosotros mismos. Pero lo que nos dice la Escritura es que no subamos de ese alto a un más alto concepto. ¿Y cuál es realmente la base de ese concepto que debemos tener nosotros mismos? La base es la fe que tenemos en el Señor. ¿Se acuerdan ustedes del profeta Eliseo cuando Naamán había llegado a donde el rey de Israel con las cartas y con los regalos para que le hiciera la sanidad? Y el rey de Israel se rasga sus vestiduras y llega a oídos de Eliseo lo que había acontecido y le manda una razón Eliseo al rey y le dice: hermano, ¿por qué hace eso? Dígale a ese que venga a mí y sepa que hay profeta en Israel. Uy, eso suena un poquito como medio orgullosito el profeta, ¿no? No. Es que lo que estaba en juego en estos momentos era si había hombre de Dios en Israel o no. Si había presencia de Dios en Israel o no. Y este hombre orgulloso que quería pagar por el favor de Dios, entonces ahora el profeta le dice: o sea, usted muy orgullosito, venga un momentico y le vamos a mostrar cuántos pares de moscos. Venga, le voy a enseñar cómo es la cosa de verdad. Y él sabía, el profeta sabía lo que Dios le había entregado, lo que Dios le había dado. Y ahí es donde tenemos que basar nuestra vida. Ahora, teniendo claro esto, apunto nuevamente al hecho de que cuando tenemos un concepto más alto de uno mismo, nos ponemos como primero en orden de prioridades, pensando que somos lo más importante y generando así una actitud rebelde que desecha la autoridad de Dios como la autoridad más alta de nuestras vidas. Cuando hacemos eso, cuando subimos el estándar, cuando ya no nos amamos de una forma alta, sino ahora mucho más alta, nos ponemos en prioridad. Cuando lo principal en nuestra vida es cómo me sienta yo. Y si me siento mal, pues todo el mundo se siente mal. Si yo no estoy contento, pues todo el mundo va a estar triste. Y la va a pasar mal. Cuando eso sucede, cuando yo soy prioridad en mi vida, estoy dejando a un lado que Dios es mi máxima autoridad. Y ahí es donde se forma la egolatría. ¿Qué significa la egolatría? La adoración a mí mismo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y muchos terminan cantando sin querer queriendo la canción del vanidoso. ¿Ustedes saben cuál es la canción del vanidoso? ¿No la han escuchado? Es una canción viejita que dice: qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero. Sin mí me muero, jamás me olvidaré. Sin querer queriendo terminan cantando esa canción porque viven para ellos primero y no hay más nada después. Por eso es que terminan, escúcheme bien, centrándose en sí mismo, ojo con esto, y empiezan a alimentar un síndrome que se llama el síndrome de espejito, espejito. ¿Se acuerdan? Se empiezan a alimentar ese síndrome de espejito, espejito. Y yo quiero que usted empiece a identificar cómo usted le puede estar sucediendo esto. ¿Cuándo podemos ver el síndrome del espejito, espejito en nuestra vida? Ayúdenme. ¿Cuándo usted puede darse cuenta que tiene ese síndrome? Bueno, se puede estar mirando a cada rato en el espejo, sacándose fotos,
¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Selfies. ¿Ustedes se han visto? ¿Dónde estábamos? En el centro comercial ayer estábamos en Santa Fe y bueno, estamos hablando de un centro comercial del poblado y entonces estaba la muchacha con un celular. Yo me fui al baño y cuando volví otra vez a donde estábamos almorzando, entonces estaba la muchacha, hola, ¿cómo estás? Aquí estamos. Y yo, pero ¿sabe cómo usted puede experimentar de alguna manera o identificar más bien que de repente usted está con el síndrome de espejito, espejito? Cuando usted siente algo por dentro viendo cómo otra persona avanza. Cuando nos cuesta el triunfo del otro. Mire, eso pasa mucho dentro de las familias. Eso pasa mucho. Y se ve que alguien de la familia, sobre todo en esas familias grandes donde hay varios hermanos, y uno de ellos crece y el otro se va estancando, se va quedando. O no se trata de que se estanque o no se estanque, sencillamente alguien logra algo y algo empieza a sentir usted allá por dentro. Y como que no digiere usted en su corazón el triunfo de otra persona. Ay, ¿por qué ellos sí? ¿Por qué a mí no? Y no es algo que conscientemente a veces pensemos. Bueno, si es consciente, ya es signo de alarma terrible. ¡Pam, pam, pam, pam! Porque si conscientemente lo estás imaginando es porque tienes espejito, espejito, pero yo creo que un espejo cuerpo entero. Pero si de repente no lo experimentas de forma consciente, pero de forma inconsciente como que te incomoda que alguien avance, que alguien crezca, algo puede estar sucediendo en tu corazón y estás enfocándote solo en ti. Tú eres prioridad y estás alimentando el espíritu de rebeldía en tu vida. Amén. En la historia de Coré lo vemos reflejado. En otras palabras, Coré frente a Moisés le estaba diciendo, ¿quién dijo que solo usted tenía el respaldo de Dios? Coré armó su combo y se le paró enfrente de Moisés y Aarón y le dijeron, ¿quién dijo que solamente Dios habla con usted? Y por usted, nosotros también somos santos. Dios también puede hacer las cosas con nosotros. Como veía que Moisés estaba creciendo en su liderazgo, potencializando su liderazgo, pero empieza a carcomer la envidia. ¿Y pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Ahí se alimenta la rebelión, la rebeldía. Coré envidió lo que Dios en su gracia y voluntad había puesto sobre la vida de Moisés. Coré se sentía lastimado porque no era él quien guiaba al pueblo de Israel y sentía envidia de que Moisés, con mucho menos que él en su concepto, estaba enfrente del pueblo. Ese sentimiento de envidia que busca la primacía del yo es una fuente de alimentación de la rebelión. En otras palabras, cerramos este punto. Cuando eres tu prioridad, alimentas motivos de rebelión en tu corazón. Cuando tú eres tu prioridad, alimentas ese espíritu de rebelión dentro de ti. Así que pilas, ojo, porque empieza a surgir ese no me importa los demás, no me importa, yo me centro en mí y en mí. Aló. Segundo, no me importa tener autoridades. Oh, qué tremendo, ¿no? No me importa tener. Y anclo nuevamente la idea de que hoy todos nosotros, nuestra sociedad, nos creemos especialistas. Mire, no es más sino esto. Sentémonos en un lugar en donde se esté viendo un partido de fútbol. Y todos los que estamos viendo el partido de fútbol, nos creemos, ¿qué nos creemos? Directores técnicos, jugadores de fútbol profesional. Le pega mal al balón, se come el penalti. ¡Ah, este man! Es que lo que tenía que haber hecho era esto. Es que tenía que ir por la banda derecha, tenía que centrar y el otro tenía que cabecear y gol. ¿Cierto? Nos las sabemos todas. Somos técnicos, comentaristas, especialistas. Tenemos la mejor idea, la mejor alineación, los mejores cambios, la mejor táctica. Y escúcheme. Y lo peor no es eso. Lo peor es que muchos de nosotros ni sabemos pegarle a un balón. No sabemos pegarle a un balón y creemos que nos la sabemos todas. Debemos tener claro esto, por favor. Siempre hay alguien que sabe más que yo. Siempre. Mira, eso es importante en términos
de la crianza de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones queremos que nuestros hijos crezcan con la idea de que ellos son los mejores. Vamos, tú eres mi campeona, tú eres la mejor, tú tienes que ser la mejor del colegio number one. Number one. Y cuando llegan al number two, que hay alguien que ocupa su number one, se frustran. No saben resolver la frustración. Pero ellos tienen que tener claro de que hay personas mejores que ellos, que saben más, que tienen mayor conocimiento de algo. Nosotros creemos que nos las sabemos todas, pero tenga en cuenta lo siguiente: siempre tenemos que buscar especialistas. Si tenemos un problema de salud, necesitamos un médico. Si tenemos un problema legal, necesitamos un abogado. Si tenemos un problema de salud mental, necesitamos un psicólogo. Si tenemos, ¿qué más? Un problema de pareja o de familia, necesitamos consejeros familiares. Si tenemos un problema espiritual, necesitamos de un pastor. Todos necesitamos a alguien de autoridad, siempre. Pero como esto es tan difícil a veces, nos las damos de médicos. Nos las damos de médicos. ¿Cuánto nos las damos de médicos ya? Amoxicilina. Acetaminofén, cada 8 horas. Tómese 2 y luego entonces Milanta. Pero eso sí, puntual. No, ¿sí no que nos las damos? ¿Sí no que nos las damos de médicos? ¿De qué mal nos las damos? De abogados. No, de consejeros, Padre de la Gloria. Esta semana nos tocó duro con consejería. Esta semana tuvimos bastantes. Señor bendito. Y le decía yo a alguien, como siempre le digo, mira, a nosotros nos enseñan en consejería algo importante. El consejero nunca pierde. ¿Sí o no? Yo te puedo decir a ti, Brian, mira, lo que debes hacer es esto, esto, esto y esto. Si lo hace y te funciona, bien. Si lo hace, si no te funciona, mal para ti, yo sigo igual. Por eso yo no digo a las personas lo que tienen que hacer. Yo no hago eso, nunca. Mira, piensa en esto, analiza esto, sugiero que tengas en cuenta esto y ya tú tomas la decisión. ¿Aló? Esto es importantísimo porque necesitamos saber que hay gente que sabe más que nosotros y no podemos dárnosla de chachos. ¿Aló? Pero a veces esto sucede. Ahora, no estoy hablando, escúchame bien, de que no es necesario construir criterios. Claro que necesitamos construir criterios. Usted no puede estar todo el tiempo preguntándole al pastor si tiene un dolor de cabeza, ¿qué hace, pastor? No lo haga, por favor, no lo haga. Amén. Hay cosas que requieren, pero hay cosas que ya, ¿cierto? Es más, lo hablamos hace poco con los servidores. Y yo les dije, no, pues qué pena, perdón, hermanos queridos, con el amor de mi corazón y de mi alma les digo, ustedes no pueden estar lidiando sobre cosas que ya hemos hablado con ustedes, porque el problema en muchas ocasiones es la repetición de la repetida. Y entonces a veces se ponen bravos con nosotros, porque, ay, pastor, no nos atendió porque, mire, pasamos otra crisis y otra situación, no sé qué. Yo le digo, no, pero es que ya esto que están viviendo, ya lo han vivido y ya nosotros hablamos con ustedes y ustedes no han practicado lo que les dijimos. No han puesto en práctica el principio que gobierna la resolución de su conflicto, de su necesidad, de su situación. Entonces, claro, hay que ir construyendo, hay que ir afirmando, hay que ir avanzando. Pero eso no significa desconocer la necesidad de autoridad que tenemos. Lo decía hace 15 días precisamente. Todos necesitamos una autoridad. Así sea para decirnos algo que no nos gusta escuchar. Y así sea para decirnos no cuando tenemos la razón. Porque eso forma carácter. En medio de la obediencia uno tiene que aprender. Y yo le decía hace 15 días, a veces a mí me cuesta no tener ese tipo de autoridades. Yo quisiera que algunas de mis autoridades me dijeran, Pastor Felipe, no, esto no lo haga. Así yo estuviera convencido de que tengo que hacerlo. ¿Para qué? ¿Para sujetarme? ¿Para sujetarme? No. Tengo que hacerlo. Yo fui formado bajo instrucción, bajo indicación. Y a mí me encanta recibir instrucciones. Me parece que es lo mejor que uno puede hacer. Amén. Ahora, cuando no tenemos claridad y entendimiento en este punto, no nos importa atender la dirección de nuestras autoridades. Cuando no tenemos claridad en el punto de la autoridad, no nos importa atender lo que la autoridad nos está diciendo. No nos importa. Y entonces venimos a la congregación y escuchamos una dirección. Mira, lo que está pasando contigo tiene que ver con este pecado, tiene que ver con esta situación, tiene que ver con este problema, tiene que ver.
Sí, ay, sí, gracias, pastor. Gracias, pastora. Gracias porque me hiciste pensar. No, yo no quiero hacerte pensar. Tienes que confrontarte con la verdad de la palabra. Aló. Tienes que empezar a revisarte realmente. Porque para algunas cosas probablemente seamos celosos. Uy, sí, el celo del Señor, y esto y lo otro. Pero para otras cosas sí somos laxos. Y ahí es donde nos damos de frente si no atendemos la dirección de nuestras autoridades. Eso sucedía precisamente con Coré. Coré no aceptaba la autoridad de Moisés. Pero miremos rápidamente. Cuando Coré se rebeló junto a los 250 personas, ¿qué fue lo primero que hizo Moisés? ¿Lo leímos? ¿De qué? Se postró. ¿Por qué se postró? ¿Por qué se postró Moisés? Cuando lo natural de una sublevación de rebelión es que quien tiene autoridad, ¿qué hace inmediatamente? Impone autoridad, ¿cierto? Fácil, haga de cuenta una revuelta estudiantil. Y saben que la cosa está así como, ahí tipo Universidad de Antioquia, ¿cierto? Y que la cosa está un poquito tensa, ¿a quiénes mandan? Al ESMAD, ¿cierto? Y el ESMAD está ahí. Pero cuando ve el ESMAD, que ellos empiezan como a sulfurarse más, ¿qué hace el ESMAD? Inmediatamente se va de frente contra ellos. Pongámoslo en otro contexto. Si usted ve que su hijo levanta la mano, le levanta la mano a usted, ¿usted qué hace? Uy, si es bien chiquitico, usted ya quiere perder los de leche. Ya quiere perder los de leche tan rápido. ¿Cierto? Inmediatamente. Ahora, qué curioso. Moisés recibe la rebelión y lo primero que hace es arrodillarse. Se postró en tierra, puso su cabeza en el suelo. ¿Por qué creen ustedes que sucedió eso? Ayúdenme. ¿Sabía lo que significaba la rebelión? ¿Qué más? Le dejó la autoridad a Dios. ¿Qué más? Él sabía las consecuencias que venían. Muy bien. ¿Qué más? Doblegó su carne. Muy bien también. ¿Qué más? Se metían con él, sino con Dios. Muy bien. ¿Alguien más? Mano José, que siempre me deja a mí esperando su intervención. ¿Ah? Él sabía lo que podía venir, lo que venía. Todos esos elementos están, creo yo, en el aire, ¿cierto? Cuando Moisés ve la rebelión, él de alguna manera dice, ay, esta gente no sabe en qué se está metiendo. Pero ¿sabe también que me parece interesante allí? Que ni Moisés mismo creía en su propia autoridad. Ahora, no estoy diciendo que Moisés no supiera quién es en ese instante, sino ¿se acuerdan ustedes que cuando Dios estaba llamando a Moisés, Moisés ¿qué hizo? Sí, Señor, gracias, yo sabía que me ibas a escoger, yo sabía que aquí había potencial. ¿Cierto que sí? No. Moisés, ¿qué intentó hacer? ¡Ole! Le hizo el quite todo el tiempo al llamado. No es conmigo. Y al final terminó diciendo, Señor, creo de verdad, Señor, creo que te estás equivocando. Creo que debes mandar por otra persona. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que el Señor se enojó con Moisés. Moisés, o sea, ustedes me están diciendo a mí que yo no soy el líder, que yo no soy la autoridad. Pues está en lo cierto. Le pasó lo mismo precisamente a David cuando su hijo Absalón se rebeló contra él. ¿Se acuerdan? Cuando Absalón se rebela contra él, ¿se acuerdan de una aplicación que yo di de lealtad? Había un joven llamado Itaí que una semana antes había llegado a Israel. Y entonces David dice, no, pero es que este muchacho no, este problema no es con él. Entonces le dice, mira, haga una cosa, Itaí, quédate aquí, le sirves al rey y ya no te preocupes, no es nada personal, no te preocupes por mí. Y se fue. Pero qué interesante, David no había perdido el reino y ya estaba diciendo que su hijo era el rey. ¿Viene alguien rebelde? Yo creo que esa es la posición de varios de los líderes que entendemos quiénes somos nosotros. ¿Tú quieres cuestionar quién soy yo? Tú ganas. Yo no voy a pelear. ¿Aló? ¿Tú quieres cuestionar mi autoridad espiritual sobre tu vida como pastor de la congregación? No te preocupes, yo no voy a imponer autoridad sobre ti. Tú ganas. Lo que tú dices es cierto. Lo único es que tarde o temprano te vas a dar cuenta, como decían ustedes, que no se estaba metiendo con él, sino con el Señor. ¿Aló? Es como cuando Adán le dijo a Dios, la mujer que tú me diste, ¿a quién le estaba echando la culpa? A Dios.
Me hubiera mandado algo mejor. La mujer, usted me la dio. Aló. Usted no estaba mirando. Ellos no estaban poniendo sus ojos en Moisés. Moisés estaba diciendo, pues hermano, la verdad, yo estoy aquí, no sé por qué. O sea, yo estoy aquí y no tengo la más mínima idea de por qué Dios me escogió en medio de ustedes. Pero luego se separa, ¿cierto? Y empieza a poner las cosas en regla y empieza a poner todo lo que leímos allí en la palabra del Señor. Amén. De otra manera, Moisés estaba diciendo, ni yo creo que soy suficiente, ahora vienen estos a decírmelo. Esto sucede cuando nos miramos en nuestra verdadera condición de vulnerabilidad y asentimos que probablemente no lo estemos haciendo bien. Fácil, para que usted pueda capturar lo que estoy diciendo. Esto sucede cuando usted y yo nos damos cuenta que muy probablemente no estamos siendo buenos padres. ¿Cuántos de los que están acá en algún momento se han sentido de que no han sido buenos padres? Que no lo han hecho muy bien, que han fallado. Seamos honestos. ¿Cierto? Cuando miramos a nuestros hijos en sus dificultades, en sus necesidades, en sus cosas, nos miramos a nosotros y decimos, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir que no haga lo que yo estoy haciendo? O que haga lo que yo no estoy haciendo. Y nos sentimos delante de nuestros hijos quebrados. ¿Cuánto lo han experimentado? Yo lo he experimentado. Después no, pero yo también. Oh, Señor, bendito. Y empieza, no sé si le pasa, empieza a haber un poco más de empatía y de misericordia en el trato que yo tengo con mi hijo, porque ya no me veo bajo los ojos de yo soy la autoridad y aquí mando yo, caramba, sino que me veo como, pues Dios ha tenido misericordia también de mí. ¿Cierto? Si estoy parado aquí, yo no sé ni cómo estoy parado aquí. ¿Aló? ¿Amén o no amén? Wow. Y hago esta declaración pública a todos los hijos, aunque sé que nuestros mayores, la mayoría están, nuestros niños están allí en clase, nuestros adolescentes, pero a los que están escuchando la palabra, que son jóvenes aquí, yo quiero hacer esta declaración. Hijos, no creemos que nos la sabemos todas, solo estamos tratando de hacer nuestro mejor trabajo. ¿Cierto que sí? Solo estamos tratando de hacer nuestro mejor trabajo. Y cuando entendemos eso como padres, es cuando empezamos a valorar a nuestros viejos. Y empezamos a decir, wow, yo no sé cómo lo hicieron ustedes. ¿Amén o no amén? Empezamos a valorar lo que ellos hicieron por nosotros. 3. Vamos llegando. ¡Terrible! ¿El primero cuál fue? ¿Cuál fue el primero? Primero yo, no me importa lo demás. Segundo, no me importa tener autoridades. Tercero, no me importa que Dios intervenga. Violento. No me importa que Dios intervenga. Mire, Coré, y ellos estaban tan convencidos, estaban tan mentalizados de que estaban haciendo bien, de que son capaces de poner su pellejo delante de Dios para que Dios intervenga. A ver, no me importa, Señor. Usted sabe. Es como si Dios estuviera diciendo, como si ellos estuvieran diciendo a Dios, bueno, Dios, usted sabe lo que yo he hecho por mi esposa. Usted sabe lo que yo he hecho por mi esposo. Así que, Señor, haz justicia. Y te das por absuelto, por limpio y por quien no tiene culpa de nada. ¿Cierto? Mire que eso es delicadísimo. Como si yo no tuviera que ver en el asunto. A ver, Dios, Señor, haz ver tu justicia en medio de nosotros. Ay, si Dios hiciera ver su justicia en medio de nosotros, estaríamos fritos. Todos, absolutamente todos, porque no hay justo ni aún uno. La justicia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo se llama misericordia, demostrada en una cruz. Toda la justicia de Dios en un solo momento, en una sola cruz, se unieron dos de los valores más poderosos de Dios: el amor de Dios y la justicia de Dios en la cruz. El amor de Dios por nosotros entregando a su Hijo, y la justicia de Dios sancionando el pecado en cuerpo de su Hijo Jesucristo. Tremendo, ¿no? Wow.
Esto es de lo más fuerte, porque este tipo de pensamiento, escúcheme bien, viene desde el mismísimo corazón de Satanás. Ese corazón de no me importa si Dios interviene. Tremendo. Pensemos que Satanás, ojo, usted y yo estamos, como dice en 1 Corintios capítulo 13, en sus versículos finales, dice de la siguiente manera: en parte conocemos y en parte profetizamos. Amén. ¿Esto qué quiere decir? Que ni usted ni yo tenemos todavía el cuadro completo. Hay cosas que nosotros conocemos del Señor. Amén. Pero hay cosas que nosotros creemos por fe del Señor. No las hemos visto, no las sabemos, no sabemos realmente cómo son. ¿Amén o no amén? Pero llegará un momento en donde nosotros veamos todas las cosas. Pero ¿quién sí vio todas las cosas en todo su esplendor, en todo el cuadro completo? Satanás. Satanás sabía que nadie podía ser igual a Dios. Nadie. Y aún así se rebeló. Aún así se rebeló contra Dios, sabiendo que la justicia de Dios iba a intervenir, iba a sancionar la rebelión que él tenía. Yo no sé si a usted le pasa, pero no me importa es algo tan carnal en nosotros, tan visceral, que en medio de una rabia genera la justificación de algo que usted y yo sabemos que está mal, pero que nos lleva a decir: no me importa, Señor, haz lo que tengas que hacer. Si me tienes que quitar la vida, pues quítamela. O sea, llegan personas a ese nivel. Aló. Y no sé por qué estoy diciendo eso específicamente. ¿Amén? ¿Amén o amén? Lo que sucedió aquí es que Coré, junto a sus 250 rebeldes, estaban convencidos que tenían la razón y que Dios iba a estar con ellos. Pero su falta de entendimiento sobre cómo Dios trabaja los hizo cometer el peor error de los errores. Pregunto. Ayúdenme a construir el mensaje. ¿Por qué creen ustedes que ellos podrían creer que su motivo y razón de rebelarse podía ser justificado por Dios? Porque lo podían ver a Él imperfecto. Y díganme si no, ese es uno de los motivos por los cuales se sublevan muchas personas. ¿Cuántas veces, mi hermana? Bueno, ellos servían igual en el templo y ellos también veían la gloria de Dios, y por eso ellos estaban diciendo que ellos también podían hacerlo, ¿cierto? Pero ellos conocían los defectos de Moisés, conocían el lado feo. Ellos conocían el lado flaco de su líder. Y claro, cuando usted ve el lado flaco, todos los que somos hijos, es decir, todos los que estamos acá, y nos dimos cuenta que nos decepcionamos de papá y mamá, y llega papá y mamá y nos empieza a exigir a nosotros, cuando estamos sobre todo en esa edad efervesciente de la adolescencia. Yo me acuerdo, yo no sé si ustedes se acuerdan, papá y mamá, cuál era mi expresión, lo que yo más les repetía a ustedes cuando yo quería rebelarme. ¿Se acuerdan? ¿Mi hermana se acuerda? ¿No se acuerda? Yo me acuerdo perfectamente. Yo les decía: es que ustedes no me conocen a mí. Ustedes no me conocen a mí. Ustedes no saben nada de mí. Ustedes no conocen nada de mí. ¿Y de dónde me apegaba yo? Porque yo sabía los errores de mi papá, yo sabía los errores de mi mamá. De ahí nos anclamos. ¿Por qué mucha gente no se sujeta a las autoridades espirituales? ¿Por qué en muchas ocasiones la esposa no se sujeta al esposo? Y entonces el esposo dice: mija, pero es que dése cuenta que no sé qué. Y usted le dice: sí, y en cambio usted también. ¿Aló? Ya conmigo, ayayay. Y usted se da cuenta que eso puede ser una de las razones por las cuales los hijos de Coré y todo su combo dijeron: no, eso es... ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? Quiero ir cerrando, ya se nos pasó el tiempo. Pero quiero que quede claro esto, escúcheme bien. Levantarse contra la autoridad es levantarse contra Dios. ¿Amén? Levantarse contra la autoridad, levantarse contra Dios. Romanos 13, versículo 1 y 2. Lo lee conmigo, por favor, a la voz de 3 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Versículo 2, ¿qué dice? Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Ojo, y no estoy tratando de defender lo indefendible. No estoy tratando de defender
incluso mi posición pastoral frente a usted. Se lo acabo de decir. Si usted quiere dudar de mi autoridad espiritual como pastor, déjeme decirle que usted ya ganó. No necesitamos pelear. Usted ya ganó. ¿Vale? Porque yo no voy a pelear por algo que no es mío, sino por algo que ha sido puesto por el Señor. Y Él es el que va a pelear por nosotros. Dios estableció el principio de autoridad y Dios mismo lo hace valer. ¿Amén o no amén? Dios mismo lo hace valer. Y vuelvo e insisto, eso no significa que no venga el juicio de Dios en quien no desarrolle bien su asignación de autoridad. Todo lo contrario, la Biblia dice que al que más se le da, más se le demandará. Santiago dice, no se hagan maestros porque serán juzgados severamente. No se hagan maestros porque había esa euforia de, uy, yo quiero ser líder y quiero enseñar la palabra y yo quiero hacer esto porque querían tener autoridad. Y Santiago le dice, hermano, no busquen ser maestros porque va a haber mayor juicio, van a ser juzgados con mayor severidad. Amén. Pero lo que sí es claro es que Dios instituyó el principio de autoridad y es Dios mismo el que hace valer lo que Él estableció. Algo curioso y muy llamativo de la rebelión es que, aunque fundada en la egolatría, piensa en sí mismo que está bien delante de Dios. Vuelvo e insisto a lo que le estaba diciendo ahorita. Coré y todo su combo estaban convencidos de que Dios iba a estar con ellos. Y esa parte es supremamente delicada. Ojo con esto. No hay peor error de autodestrucción que creer que estamos bien cuando en realidad hemos pecado contra Dios. No, yo estoy bien. No, yo, gracias a Dios, estoy orando. Pero creer que no he pecado contra Dios, dice la misma palabra que el que dice que no ha pecado, le hace al Señor mentiroso. Amén. Amén o no amén. Esto debe ser muy significativo. Ojo con esto. Lee conmigo, por favor, a la voz de 3. 1, 2, 3. Solo una persona, falta de entendimiento, llamará bueno a algo que está mal. Eso eran Coré. La rebelión de ellos los hacía ver lo malo que estaban haciendo como algo bueno. Y yo quiero hacer un llamado precisamente a eso en tu corazón, a que tú te revises y digas, ¿será que lo que yo estoy haciendo o lo que yo he hecho, yo lo estoy valorando como algo normal? No. Si sabemos que hemos pecado, eso merece de nosotros entendimiento en el arrepentimiento. No puedo seguir igual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Llámese como se llame, es necesario reconocer cuando hemos fallado, ya que hemos visto incluso que la falta de arrepentimiento fue lo que sacó a Adán y Eva del Edén. Amén. Ya lo vimos, ¿cierto? No fue que hubiesen pecado. Y no estoy desestimando lo malo que hicieron. Pero si hubiera sido el pecado lo que sacó a Adán y Eva del Edén, hubieran pecado e inmediatamente Dios los sacó. Pero no fue así. Dios se acercó a ellos y habló con ellos y les dijo, ¿y qué pasó? ¿Y cómo así que están desnudos? Cuenten a ver algo que yo ya sé. Pero lo que quería era que dijeran, la embarramos. Nunca dijeron nada. Se justificaron. La mujer que tú me diste, la mujer dijo, la serpiente me engañó. Ninguno asumió su arrepentimiento, su responsabilidad. Y ahí es cuando Dios dice, ¿sabe qué? Con eso yo no voy. Chao. Lo sacó. Termino. Ayúdame con el piano, por favor. Háblame. El último, háblame. Perdón, el último no me importa. El último no me importa es, el no me importa es de alto contagio. Probablemente todo comenzó en el corazón de Coré, ¿cierto? El descontento, el ver que tal vez Moisés estaba haciendo cosas y de pronto Coré dijo, no, yo lo haría mejor. Mírese cómo se equivocó, mire cómo la embarró, mire lo que hizo, se enojó, esto, lo otro, y empezó a sumar argumentos, pero lo que empezó a hacer fue lo más nocivo. ¿Qué empezó a hacer? No, contagiar. Contagió. Y en un solo momento, en primera instancia, tenía 250 convencidos. Y los 250 se pararon con él diciendo, sí, lo que dice Coré es verdad. Sí, yo estoy de acuerdo con Coré.
y comienza todo ese tema de murmuración, ¿cierto? Y comienzan esas miradas sospechosas, esas miradas tipo chino con conjuntivitis. Así esa mirada así rayada que juzga. Pero lo peor no fue eso, porque cuando se iban a presentar ante Moisés y Aarón, ¿se acuerdan lo que leímos? No llegaron solo los 250 y el combo de la familia de Coré y su gente. ¿Quién llegó? Todo el pueblo. Y el pueblo se separó, ¿cierto? El pueblo se separó de ellos y vino el juicio, se abrió la tierra, los tragó. Y Dios mostró su autoridad y Moisés dijo, o Dios le dijo a Moisés, mi hijo, te conté, no te preocupes, aquí estamos, vamos a respaldarlo. De Moisés, bueno, gracias Señor, gracias, me respaldaste delante de todo el pueblo. Pero el veneno ya se había inyectado. Un día, no es que ni siquiera día, yo creo que horas. Y al otro día, ¿qué hizo el pueblo? Empezó a hablar en contra de Moisés y de Aarón. Evidentemente, a ver, ¿a quién le cabe alguna duda del respaldo de Dios con Moisés? ¿A quién? Si el mismo Moisés dice, si esta gente muere normalmente, yo soy un mentiroso, yo no soy siervo del Señor. Si esta gente muere, que se abra la tierra y se los trague, entonces Dios está conmigo. ¿Cuál? ¿A quién le cabe duda que Dios estaba con Moisés? A nadie, ¿cierto? ¿Quedó claro? Aún así, el pueblo envenenado con la rebelión, escúcheme bien, al otro día murmuró de Moisés. ¿No les parece terrible eso? Sabiendo lo que vieron, es que vieron que Dios dijo, yo estoy con mi hijo. Y aún así otra vez despertaron algo que... Somos interesantes nosotros los seres humanos, ¿cierto que sí? Señor nos ayude. Yo creo que debemos preguntarnos en ese caso, ¿será que ya no me importan varias cosas que suceden en mi vida? ¿Será que ya es común y he normalizado en mi vida las conductas rebeldes? Aló. Yo quiero que tú analices eso. Yo quiero que tú pienses bien esto que te estoy diciendo. ¿Será que me tengo por prioridad en mi vida? ¿Será que no me importan mis autoridades? ¿Será que ya no me importa que Dios intervenga llamando pecado a lo que es pecado? Y si Dios interviene, ¿será que ya no me importa? Yo creo que todo esto nos debe importar mucho. Amén. Yo creo que todo esto nos debe importar mucho. Cierra tus ojos, por favor.